El dolor no es solamente sentir el golpe, la punta del dedo o la incisión quirúrgica, implica una serie de pasos, de mediadores que hacen que el dolor sea demasiado al punto que ha llegado a haber ya hay especialidades médicas que solamente se dedican al estudio del dolor. Simplificando y haciendo la cosa fácil, veamos qué se requiere para sentir dolor. Lo primero que necesitamos es un estímulo doloroso, ¿no? Un golpe, un pinchazo, una incisión quirúrgica, una inflamación. Cualquier cosa que no suceda va a ser percibido por nuestras terminales nerviosas. Una vez que la terminal nerviosa detecta esa sensación dolorosa, pues lo transmite a través de un nervio periférico, lo va transmitiendo hasta llegar a la médula, hace estación en la médula y de la médula asciende hacia el cerebro, hacia la corteza cerebral. Es en la corteza cerebral donde nosotros vamos a ser conscientes de la sensación dolorosa. Recién ahí vamos a tomar conciencia de la sensación dolorosa. Y ahí vamos a poder discriminar el tipo de dolor. Si lo que nos duele es una víscera, si lo que duele es un músculo, y vamos a poder discernir dónde está ubicado el origen de ese dolor. ¿Ya? Entonces necesitamos la integridad de todo este sistema nervioso para poder percibir el dolor. Y es justamente en todo este trayecto que nosotros vamos a intervenir para producir anestesia. La anestesia se ha ideado con la idea primero de favorecer un trabajo quirúrgico, favorecer una cirugía y secundariamente para calmar dolores extremos como los dolores postoperatorios, como los dolores de traumatismo intensos. Muy bien. Viendo así la integridad y toda la vía que incluye la transmisión del dolor, ¿dónde actuarías tú para producir anestesia? De todo el trayecto, ¿dónde actuarías tú? ¿Regresamos? ¿Dónde? Fuerte. ¿Les has escuchado? En la médula. Perfecto, actuaríamos aquí, en la médula. Y si actuamos en la médula colocando un analgésico local, lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de anestesia? Anestesia regional. Anestesia, dentro de lo que es anestesia regional, anestesia central, es decir, anestesia del neuroeje, lo que conocemos como anestesia epidural o anestesia raquial, cualquiera de las dos. Muy bien, ya tenemos la médula. Doctora, ¿dónde actuaría usted? Vamos, ahorita el plácido. ¿Ah? ¿Qué parte? ¿Qué región? Regional se adentro en una parte. ¿Qué parte? ¿En dónde? Ya creo que ¿ah? ¿Qué parte de los miembros inferiores? En los miembros inferiores tú puedes actuar acá a nivel de los flexos,
Puedes acá actuar a nivel de un nervio, puedes actuar distalmente en la piel a nivel de las terminaciones nerviosas. ¿Dónde quiero esto? En los plexos. Muy bien, puede ser acá o puede ser acá en el plexo braquial. Si bloqueamos y ponemos anestesia en uno de los plexos, estamos nuevamente hablando de anestesia regional y eso se llama anestesia troncular. Estamos actuando sobre un tronco nervioso. ¿Verdad? Anestesia troncular. ¿Dónde actuarías tú? ¿Sí? ¿Dónde intervendrías para calmar el dolor? Ya actuaron en el neuroeje, ya actuaron en el plexo. Si es regional directamente de forma local, puede ser. ¿Dónde? Pues, ¿dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte del complejo nervioso? ¿Cómo le llamas a esto que está acá, este único caminito? ¿Cómo le llamas? Todas esas rayitas anaranjadas que ves son nervios. Y acá es un cúmulo de nervios, por eso le llamamos plexo nervioso. Y si es un solo nervio, una raíz nerviosa, no. Su raíz es el naciendo de la médula. Si actuamos sobre un solo nervio, sobre el cubital, sobre el radial, sobre el femoral, estamos hablando de un bloqueo periférico. Cuando actuamos sobre un nervio le llamamos bloqueo periférico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos para actuar con anestesia regional? La famosa anestesia de campo. Si yo tengo una incisión, me hago un corte en el cuero cabelludo, en la ceja, y quiero suturarlo, pongo anestesia en el celular subcutáneo. Si quiero extraer una verruga, pongo anestesia en el celular subcutáneo. ¿Qué estoy anestesiando? Terminales nerviosas. Ya no es un nervio, ya no es un plexo, es solamente las terminales nerviosas. Las porciones terminales de los nervios. A esa anestesia en el celular subcutáneo, le llamamos anestesia de campo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué nivel actuamos, le vamos poniendo nombre a esta anestesia. ¿Y por qué se llama regional? Porque solamente vamos a anestesiar una porción del cuerpo. Un brazo, unos centímetros de piel, etc. ¿Qué nos queda? ¿Dónde más podemos anestesiar? ¿Dónde más podrías anestesiar? En el cerebro. Al cerebro no le puedo poner una inyección de lidocaína. ¿No? Entonces tengo que hacer que mi anestésico llegue por otra vía. ¿Y por qué vía va a llegar? Por la sangre. ¿Ya? Entonces a eso le llamo anestesia general. ¿Por qué? Porque voy a comprometer todos mis órganos, mi cerebro, voy a comprometer mi estado de conciencia y voy a tener repercusión sobre la mayoría de órganos, sobre el gasto cardíaco, sobre la contractilidad miocárdica, sobre la respiración, sobre los riñones, sobre el hígado, etc. Entonces le llamo una anestesia general. Ahora, estos medicamentos que van a actuar sobre el sistema nervioso central pueden ingresar por vía inhalatoria, los famosos sevolanes, sevofluranes, etc., o por vía endovenosa. Entonces, de acuerdo a eso, le llamo general inhalatoria o general endovenosa. ¿Listo? A eso se resume toda la historia de los tipos de anestesia.
Entonces, ¿qué es la anestesia? La anestesia es un procedimiento médico que consiste en la administración de sustancias para bloquear la sensación de dolor. Eso es, simplemente bloquear la sensación de dolor en cualquiera de sus diferentes implicaciones. Cuando hablamos de anestesia general, vamos a dividir esta clase en dos partes, general y regional. Entramos ahora sí a anestesia general. Cuando hablamos de anestesia general, hablamos de que para yo tener anestesia general, debo tener tres componentes o tres pilares para producir anestesia general. La hipnosis, o sea, es el compromiso del estado de conciencia, la falta de respuesta a estímulos externos. Voy a tener la analgesia, que es la ausencia de dolor, y la relajación muscular. No confundamos hipnosis con analgesia. Muchos colegas dicen, pero si ya le pusiste Seborane, ¿para qué le vas a poner un opioide? Si ya le pusiste propofol, ¿para qué le vas a poner fentanilo? ¿Por qué? Porque son diferentes. La hipnosis simplemente es pérdida de conciencia, compromiso del estado de conciencia, de la capacidad de interrelacionar con el entorno. ¿Ya? Pero la hipnosis no produce analgesia, no produce falta de sensibilidad al dolor. Y eso se los demuestro fácilmente. Cuando vayan a los hospitales a sus prácticas, van a ver que si al paciente le ponen solamente propofol o solamente un inhalatorio, van a empezar, cuando ustedes hagan simplemente por la fleboclisis, van a empezar a moverse, a contornearse, a tratar de retirar los miembros, a querer ser despertados. Entonces, no confundamos hipnosis con analgesia. Muy bien, vamos a desmenuzar cada uno de estos tres componentes. Muy bien, anestesia general. Cuando hablamos de anestesia general tenemos cuatro tipos. Ya habíamos visto la anestesia inhalatoria, cuando inhalamos el gas anestésico, la anestesia endovenosa, cuando administramos los medicamentos a la vena, y tenemos acá dos tipos más, la anestesia balanceada. ¿A qué le llamamos anestesia balanceada? A la administración de medicamentos inhalatorios más anestésicos endovenosos, o sea, inhalados más endovenosos. Estos dos le dan la anestesia balanceada. Y tenemos un cuarto grupo de anestésico, de un cuarto tipo de anestesia general, que es la anestesia combinada. La anestesia combinada, como su nombre lo dice, asocia anestesia general en cualquiera de estos tipos más anestesia regional, o sea, un epidural o un bloqueo de plexo. ¿En quiénes utilizamos esto? A ver, se me ocurre un niño en el que le vamos a hacer una cirugía de miembro inferior, una reducción currenta de fractura. Le puedo bloquear solamente el plexo y anestesio todo el brazo. Pero el niño no va a estar tranquilo, va a estarse moviendo, no va a tolerar la hora y media de cirugía, va a estar inquieto, va a estar asustado. Entonces, para aliviar ese estrés, ese estado de ansiedad, le combino una anestesia. Lo intubo, lo pongo al ventilador y le doy una dosis muy suavecita de anestesia para mantenerlo. Entonces es la anestesia combinada. Muy bien. La anestesia general incluye tres fases, tres etapas. La inducción,
el mantenimiento y la recuperación. Las fases más temidas son la inducción y la recuperación. Al igual que el vuelo de un avión, el despegar y el aterrizaje es lo más complejo, donde mayores complicaciones podemos tener. ¿Qué es la inducción? La inducción es la administración de medicamentos que producen hipnosis, analgesia y relajación muscular. Pero esta hipnosis, analgesia y relajación muscular lo hacen en muy poco tiempo. O sea, van a actuar sobre nuestro cerebro muy rápido. ¿Ya? ¿En qué momento inicia la inducción? Cuando nosotros empezamos a administrar los anestésicos por vía endovenosa, y termina cuando el paciente se ha dormido, está relajado y le hemos colocado su tubo endotraqueal. Una vez que está colocado el tubo endotraqueal posicionado, lo conectamos al ventilador mecánico, le administramos sus dosis de mantenimiento y acabó la fase de inducción. Empezamos con la segunda etapa, que es el mantenimiento. Durante la inducción, vamos a hablar de la fase de inducción, utilizamos dos tipos o tres tipos de medicamentos. Los agentes anestésicos de acción rápida, utilizamos los opioides y utilizamos los relajantes musculares. Después vamos a desarrollar ya a mayor detalle estos tipos de medicamentos. El mantenimiento utilizamos o los inhalados o la administración endovenosa permanente de algún agente endovenoso. Una vez que nuestra cirugía ha terminado, el cirujano ha terminado con el último punto de piel, pues procedemos a la etapa de recuperación, es decir, el retiro gradual de los medicamentos para devolver al paciente a su estado basal. El paciente debe volver a su estado basal. Quiere decir, paciente despierto, capaz de defenderse con sus reflejos intactos. Y cuando hablamos de defenderse, no quiere decir que no se agarre golpes, sino que tenga capacidad de toser, de deglutir, ¿no? Pues se acumula saliva, se ve saliva en la boca, pues pueda deglutir y no se atore, que pueda respirar, mantener la saturación por sí solo, que tenga presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, todo dentro de patrones normales, sobre todo que tenga ausencia de dolor. Todo eso incluye la fase de recuperación. Muy bien. Aparte de esta, aquí empieza a complicarse la cosa. Aparte de las etapas de la anestesia, de inducción, mantenimiento, tenemos los planos anestésicos. Yo prefiero ponerle el nombre de planos anestésicos para no confundirlos. En la literatura ustedes van a encontrar también etapas de la anestesia. Y en etapas de la anestesia van a confundirlos con inducción, mantenimiento y recuperación y estos cuatro planos de profundidad anestésica. Entonces estos son los famosos planos de Guedel o planos anestésicos. Esto se refiere exclusivamente a la profundidad anestésica. ¿Qué tan anestesiado está nuestro paciente? Para nosotros ver los planos anestésicos en un paciente, vamos a verlo en un paciente con inducción con mascarilla, ¿ya? Con ausencia de relajantes musculares. Entonces, veamos, vamos a imaginar que tenemos un paciente al que le estamos poniendo una mascarilla de Seborane. Nuestro paciente está en su primera etapa, que es la etapa de vigilia o de inducción.
En esta etapa de vigilia, nuestro paciente está como cualquiera de nosotros. Y está despierto, moviéndose, conectado con el entorno, sin mayor problema. Entonces vamos a ver clínicamente cómo podemos detectar esta primera etapa. Vamos a verlo desde el tamaño de las pupilas, el comportamiento de la respiración, la relajación muscular, el color de las mucosas y los reflejos. Muy bien, en la primera etapa, entonces, en la etapa de vigilia, obviamente las pupilas serán unas pupilas normales, fotorreactivas, móviles, a voluntad, derecha, izquierda, arriba, abajo, donde el paciente quiera, ¿no? La respiración es una respiración tóraco-abdominal con una frecuencia que va entre 12 y 16, 12 a 18, sin mayor dificultad. Los reflejos, el tono muscular está conservado, puede defenderse, puede hacer movimientos a voluntad, el color de las mucosas es normal y los reflejos están íntegros, no hay ningún problema. Se sigue aumentando el anestésico y de pronto nuestro paciente entra en sueño, pierde el conocimiento, se desconecta del entorno y ya no nos responde. Ok, lo logramos, mi paciente está anestesiado. Mentira. Estamos en la segunda etapa. Si nosotros nos fijamos, las pupilas en este segundo plano, van a estar en midriasis. Pero esta midriasis tiene una característica. No es como lo grafica acá. La pupila de los ojos no va a estar al centro del ojo. La midriasis va a ser lateralizada. La pupila va a estar o para arriba o para abajo. Va a estar blanqueando los ojos. Esa es la característica de este plano. Midriasis, entonces, lateralizada. ¿Qué va a pasar con la respiración? La respiración se vuelve mucho más profunda, empieza a hacernos polipnea. El paciente empieza una respiración tóraco-abdominal, pero mucho más profunda y mucho más rápida. Entra en polipnea y taquipnea. ¿No? Empieza a hiperventilar. El tono muscular. El tono muscular va a estar ausente o aumentado. Es más, nuestro paciente va a entrar, por algo se le llama plano de excitación. Nuestro paciente va a empezar a tener movimientos de brazos, de piernas, va a intentar sentarse, va a intentar liberarse de la presión que le estemos haciendo. ¿Ya? Entonces el tono muscular va a estar aumentado. No pocas veces nos saca una patada, un puñete haciendo la inducción, porque sí se ponen bastante violentos los pacientes durante esta etapa. El color, como el paciente está hiperventilando, no hay cambios en las mucosas, siguen normales, y los reflejos aún siguen presentes e incluso incrementados. Hay un poco ligera hiperreflexión. Sigo aumentando anestesia, no retiro mi máscara, sigo haciendo que mi paciente inhale anestesia. Y de pronto esos movimientos de excitación, de tratar de liberarse, cesan bruscamente y caen nuestro paciente. En ese momento nosotros entramos a la tercera etapa o hacia el plano quirúrgico. Y en este momento, ¿qué pasa? Las pupilas cambian de tamaño, ya no hay midriasis, hay miosis. ¿Dónde se ubican las pupilas? En el anterior lo teníamos lateralizado, ahora la tenemos central. La pupila está en el centro, ¿no? Y conforme vayamos evolucionando en estos planos, vamos a llegar a tener una pupila
puntiforme, como si hubiéramos agarrado la punta de un lápiz y hubiéramos dibujado un puntito en el centro del ojo. Eso nos indica que estamos en el plano quirúrgico, en el plano en el que nosotros vamos a hacer la cirugía, en el plano en el que nuestro paciente ya no siente. ¿Qué pasa con la respiración? Aquí teníamos polipnia y taquipnia. Aquí la polipnia va disminuyendo, la respiración se hace un poco más superficial, sigue siendo tórax abdominal y conforme vamos avanzando ya es menos torácica para volverse más abdominal, más superficial, menor frecuencia. La relajación muscular, ya el paciente pierde tono, ya los músculos, si ustedes le cogen el brazo y lo dejan caer, se cae como un trapito. Y se pierden los reflejos osteotendinosos, ya hay ausencia de reflejos. La verdad es que nosotros deberíamos quedarnos en este plano, en el 3-3. Ahí nos deberíamos quedar. Y es ahí donde viene el reto, mantener a nuestro paciente en el 3-3. Pero ¿qué pasa si yo sigo administrando anestésico? Sigo administrando anestésico, no regulo la dosis del anestésico, pues nos vamos a ir a un plano que se llama el plano de parálisis vulvar, donde nuevamente vamos a tener midriasis. Al igual que en el plano 2, entramos en este plano en el que hay nuevamente midriasis. Esta midriasis, a diferencia del plano 2, es una midriasis central. La pupila está en el centro del ojo. La respiración ausente. Hay parálisis del centro respiratorio. Tono muscular ausente. Cianosis, ¿por qué? Porque no respira. Y ausencia total de reflejos. ¿A quién les hace recordar esta etapa? Neurología, joven. El estado de coma. Este es un estado de coma. Igualito, bajo esas condiciones, van a ver al paciente en estado de coma. La diferencia es que acá retiro el anestésico, lo hiperventilo, metabolizo los anestésicos y el paciente va a pasar al 3, al 2, al 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Con los planos de Guedel. Muy bien. Habíamos hablado sobre los agentes de inducción. Y dentro de los agentes de inducción hablábamos de los agentes anestésicos de acción rápida. Y entre los agentes anestésicos de acción rápida tenemos a estos 4 principalmente: el tiopental, el propofol, el tolerato y la ketamina. Estos agentes actúan muy rápido. O sea, ustedes cargan su jeringa, empiezan a administrarlo a la vena, no han terminado de inyectar y el paciente ya está anestesiado, ya terminó el conocimiento. Actúan poquísimos segundos, 15 segundos, 20 segundos y se anestesian. Pero el problema es que así como actúan muy rápido, también son muy inespecíficos. No actúan en una porción, en la porción cerebral que nosotros quisiéramos, sino actúan básicamente sobre todo el cerebro. Entonces afectan centros o puntos que no quisiéramos, como por ejemplo el centro respiratorio y el centro vasomotor. Entonces produce apnea, ¿no? Y producen caída de presión arterial y caída de frecuencia cardíaca. ¿Quién me puede decir algo sobre el tiopental sódico? ¿Qué sabe del tiopental sódico? O pentotal. ¿Tienen idea? El tiopental o pentotal sódico se utilizó durante la guerra del Vietnam, no con fines anestésicos. Se utilizó directamente en la guerra.
es más conocido como el suero de la verdad. Es el famoso suero de la verdad. ¿Ya? Entonces, como se capturaba al enemigo, se le inyectaba tiopental y después lo interrogaba. Y el patita empezaba a cantar todo lo que sabía porque era incapaz de mentir. Entonces, era así como se conseguía información durante la guerra del... Después, bajo los códigos de guerra moderna fue prohibido, pero seguramente lo siguen usando. No creo que sea otra cosa para no usar. Esa es la del tiopental sódico. Y del propofol, este es más conocido, más moderno, seguramente ustedes lo han escuchado. Propofol se hizo muy famoso hace unos años. Salió en los magazines, en los periódicos, se habló mucho de propofol. Vamos, esto sí lo han escuchado. Hay un famoso que se murió por pentotal. Michael Jackson murió por pentotal. Todo el mundo hablaba del propofol. Todo el mundo hablaba del Diprivan, que es el nombre comercial. ¿Qué pasó con Michael Jackson? Fue sobredosis. Su médico está preso ahora por malpraxis. Y dentro de los acápites de malpraxis hay uno que se llama impericia, que es el no saber utilizar un medicamento para el cual no estamos preparados. Ese fue el problema de la muerte de Michael Jackson. ¿Quién sabe la historia? Cultura general, jóvenes. Michael Jackson tenía un problema de insomnio crónico, no podía dormir. Su médico de cabecera empezó a administrarle benzodiazepinas que funcionaron algún tiempo y luego dejaron de actuar. Nuevamente empezó con el insomnio, progresó a otro tipo de hipnóticos tipo Solpidem, Midazolam, y también empezó a actuar, tuvo alguna mejoría hasta que también hizo tolerancia y ya dejó de actuar. Entonces Michael Jackson, ya prácticamente al borde de la locura por no poder dormir, días tras días sin dormir, su médico decidió administrarle propofol. Y al administrarle el propofol, lo llevó a su casa, le administró el propofol, le realizó una guía, le administró un bolo de propofol y Michael Jackson rápidamente cayó en sueño. Hasta ahí todo bien. Pero en ese momento, para mala suerte, el médico recibe una llamada telefónica y para no despertar a Michael Jackson, sale de la habitación, contesta su llamada, habla por espacio de 2 minutos y regresa a ver a Michael Jackson y cuando regresa el padre estaba muerto. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó? ¿Ah? Fuerte. Apnea. Hizo apnea, hipoxia, paro cardíaco. Entonces, su médico ignoraba que el paciente podía hacer apnea y no le dio importancia, le dio quedarse a la cabecera de Michael Jackson para apoyarlo en la ventilación mientras hacía este periodo de apnea. Esta es la historia de Michael Jackson. Ketamina. La ketamina tiene una cualidad. Es un anestésico de acción rápida del tipo disociativo. ¿Ya? Es el único anestésico disociativo que existe. Y cuando hablamos de disociación nos referimos a que produce anestesia, o sea, falta de sensibilidad, dolor, hipnosis, pero asociada a una hiperactividad de la corteza cerebral. Entonces, nuestro paciente empieza a tener sueños durante la inducción, pero sueños un poquito pesados, ¿no? La sensación de que está volando en el espacio, de que está en caída libre de una montaña, o sea, sueños un poquito pesados. Y en los niños también dice que son los sueños un poquito más agradables, como que están en un carrusel, son más llevaderos en los niños.
Entonces esos sueños en adultos pueden incluso llegar a ser terroríficos. Entonces siempre cuando se utiliza ketamina se le puede asociar alguna benzodiazepina para apaciguar esa sensación de sueño. La ketamina además tiene otras cualidades, como por ejemplo aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial y mejorar el gasto cardíaco. Entonces es un agente inductor preferido en los pacientes chocados. Un paciente séptico, que entra a cirugía, un paciente baleado con hipovolemia, la inducción se le hace con ketamina. El etomidato no tiene mayores particularidades, excepto que sí produce, al igual que el tiopental y el propofol, un poquito de depresión miocárdica y depresión respiratoria. Son los hipnóticos. ¿Cuál era el segundo grupo de inductores? ¿De medicamentos inductores? Los opioides. Veamos cuáles son los más utilizados. Los más utilizados son la morfina, la careza, por supuesto, la codeína, la estrella de la anestesia, que es el fentanilo, es el medicamento más utilizado actualmente en lo que es anestesia. El alfentanilo, y quien ha entrado a revolucionar toda la historia de la anestesia, nosotros vivíamos tranquilos con nuestra anestesia inhalatoria, nuestro fentanilo, y nos ha movido la vida, es el remifentanilo. Ha venido a alterarnos la vida de los anestesios. Muy bien, todos estos medicamentos tienen metabolismo hepático. Morfina, codeína, fentanilo, el fentanilo tienen metabolismo hepático. ¿Ya? Entonces tienen que ser llevados hasta el hígado para ser metabolizados y por lo tanto su metabolismo demora cierto tiempo, que va desde 60 minutos hasta 3 horas. 60 minutos en el caso del fentanilo y 3 horas en el caso de la morfina. Entonces todos tienen ese tipo de metabolismo, excepto este que les decía que nos ha revolucionado, el remifentanilo. El remifentanilo tiene una vida media muy corta, 1 o 2 minutos, rapidísimo, y es 50 veces más potente que el fentanilo. Entonces, eso hace que no podamos utilizarlo en polos. Si nosotros aplicamos un polo de remifentanilo, corremos el riesgo de hacer un cuadro que se llama tórax leñoso. El tórax se pone rígido, incapaces de ventilarlo, por más que lo relajemos, y aparte se produce una depresión cardíaca bastante seria. Entonces tenemos que utilizarlo en microgramos. Y para utilizarlo en microgramos, lo administramos en infusión. Se prepara una jeringa de 50 centímetros, si es que tenemos las bombas infusoras, con un cloruro de sodio, con el remifentanilo, y lo vamos administrando así, en microdosis y en infusión continua. Este remifentanilo se metaboliza a nivel plasmático. Entonces eso quiere decir que apenas ingresa a la sangre, las enzimas plasmáticas ya empiezan a metabolizar. De ahí su vida media tan corta. Termina la cirugía, cerramos el remifentanilo y a los 2 minutos el paciente ya está sin efecto del remifentanilo. ¿Qué efectos indeseados tienen los opioides? A nivel respiratorio, disminuye la frecuencia respiratoria y el volumen minuto. Y si disminuye mi frecuencia respiratoria y el volumen minuto, volumen vidal, ¿qué va a pasar con el CO2? Se acumula. Va a retener CO2, entonces puede haber acumulación de CO2. A nivel cardiovascular, no hay depresión del miocardio,
pero sí producen bradicardia. Es decir, no se altera la fuerza de contracción cardíaca, pero sí la frecuencia. Si lo administramos muy bruscamente, puede producirnos rigidez muscular. De ahí que siempre que se aplica opioides en bolo, hay que tener a la mano un relajante muscular, porque tenemos la posibilidad de que nos haga hipertonía y haya incapacidad para ventilar a nuestro paciente. Contractura de esfínteres es el otro problema. Y esta contractura de esfínteres inclusive puede durar en el postoperatorio. Muchos de los pacientes que salen de sala de operaciones se quejan de que no pueden funcionar, inclusive por 12 a 24 horas. No puedo orinar, doctor, siento acá que quiero orinar y no puedo. Le hacen el examen y tiene su globo vesical. ¿Por qué? Porque hay hipertonía del esfínter. Náuseas y vómitos es lo más frecuente, la complicación más frecuente de los opioides, y el prurito. El prurito de los opioides es un prurito que tiene una característica especial, es periorificial, alrededor de la boca, alrededor de la nariz, alrededor de los ojos. Ahí se produce el prurito. Y no es un prurito que ceda a los antihistamínicos. Entonces, esas son las complicaciones de los opioides. El tercer grupo de medicamentos inductores son los relajantes musculares. Hagamos un poco de fisiología. Acá ustedes tienen representada la placa neuromuscular. En la placa neuromuscular ustedes tienen los lisosomas a nivel del nervio, que cuando viene el estímulo, lo que hacen estos lisosomas es liberar el contenido que está en los lisosomas, que es la famosa acetilcolina. La acetilcolina viene, se une a los receptores del músculo y produce la despolarización muscular, ¿no? Entrada de sodio, de calcio, salida de potasio, y se despolariza el músculo. Una vez que se produce la despolarización, viene la acetilcolinesterasa y retira la acetilcolina, la saca del receptor y el músculo se repolariza. Y está en ese plan: despolarización, repolarización, despolarización, repolarización. Y así se mantiene el tono muscular y los movimientos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué hacen los relajantes musculares? Para empezar, tenemos dos tipos de relajantes musculares: los despolarizantes y los no despolarizantes. Los despolarizantes tenemos a la succinilcolina. ¿A su nombre a quién la recuerda? A la acetilcolina. Entonces es prima, la succinil es prima de la acetilcolina. Y si es prima, tiene una estructura parecida, por lo tanto, cuando la administramos, ocupa los receptores de acetilcolina y se fija, y evita que la acetilcolina actúe. Entonces, viene la succinil, se fija al receptor, produce despolarización. El problema es que viene la acetilcolinesterasa y no la puede sacar. Entonces, la acetilcolina se queda pegada al receptor. ¿Cuánto tiempo? 3 a 5 minutos. Es el tiempo en el que produce su relajación. Después se degrada y desaparece el efecto de la succinilcolina. Después tenemos los no despolarizantes, tecurón, monoculón, atracurón, panculón. Esos, su tiempo de acción es más largo, 40, 60 a 90 minutos, dependiendo de cuál de ellos utilicemos. Estos medicamentos, al actuar, actúan sobre la acetilcolina, ya no compiten con el canal, sino actúan sobre la acetilcolina y la capturan. Entonces evitan que la acetilcolina actúe sobre los receptores.
El efecto es que el músculo estriado solo actúa sobre el músculo estriado, ojo, no sobre el músculo cardíaco ni sobre el músculo liso. ¿Ya? Entonces el músculo queda paralizado completamente. Entonces que el paciente queda flácido, sin tono, como un trapo. Otra característica de estos relajantes musculares es que no comprometen el sensorio. Entonces, el paciente, si nosotros no le aplicamos un hipnótico, el paciente va a estar relajado, flácido, sin poder respirar, sin poderse mover, pero consciente. El mantenimiento de la anestesia, como les decía, se puede hacer a través de anestésicos inhalados o anestésicos endovenosos. En los inhalados tenemos el isoflurano, desflurano, entre otros halogenados. Y en los endovenosos, lo que ahora se conoce como el PIVA o anestesia total intravenosa, ya utilizamos otro tipo de medicamentos como estos sistemas computarizados. Son bombas de infusión completamente computarizadas. Estas bombas lo que hacen es alimentarse de la información que nosotros le vamos a dar, como sexo, peso, talla y edad. Con esos datos, estas computadoras van a hacer un cálculo del tejido magro, del tejido graso y del componente acuoso del organismo. Y nos van a decir, este medicamento que tú vas a ingresar se va a distribuir entre la grasa y el tejido magro en tal porcentaje, entonces va a empezar a recircular. Pasada 20 minutos, el anestésico que va a entrar a la grasa se va a saturar y va a regresar a la circulación y puede haber una sobredosis. Entonces yo automáticamente, computadora, voy a regular la cantidad de anestésico que te voy a administrar. En otras palabras, inteligencia artificial ya nos está desplazando a los anestesiólogos, con nuestra chamba ahora es cargar la información. El aparato da solito la anestesia. Da una anestesia completamente predecible. Esencial para la anestesia es la monitorización. ¿Qué vamos a monitorizar durante la anestesia? Cuando se hizo una encuesta sobre a qué le tenía miedo el paciente cuando se sometía a una cirugía, muchos dijeron, la gran mayoría de pacientes dijeron, a la anestesia. Tengo miedo a dormirme y no volver a despertar. No le tenían miedo al cirujano, no le tenían miedo a la cirugía en sí, no le tenían miedo al dolor, le tenían miedo a no poder despertar. Lo piensen y ahí queda. Durante años la anestesia ha sido satanizada. El paciente que moría en quirófano, culpa la anestesia. Hoy en día la anestesia es lo más seguro que puede haber. Nosotros monitorizamos la oxigenación de la sangre, vamos viendo cómo varía la saturación de oxígeno, el CO2, la cardiografía, la espirometría, o sea, las curvas de presión intrapulmonar, los volúmenes intrapulmonares, el comportamiento del CO2 telespirado. ¿No? Además, se monitoriza todas las funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Ahí ven ustedes, incluso vamos viendo acá cómo va comportándose la flexación pulmonar. O sea, fíjense cómo se va a monitorizar todas las funciones pulmonares. Y acá arriba tenemos la monitorización electrocardiográfica, la saturación parcial de oxígeno, la presión arterial
¿ya? Inclusive, fíjense este valor que tenemos acá, este 47 que nosotros vemos ahí, corresponde a la medida del estado de conciencia del paciente. Para evitar que nuestro paciente se despierte durante la anestesia, también se monitoriza el estado de conciencia. Si tenemos una cirugía compleja, que potencialmente sangrante, ya no hacemos una monitorización de presión arterial no invasiva, podemos hacer una monitorización directamente en la arteria, una monitorización invasiva, podemos hacer una monitorización de presión venosa central, colocamos un catéter Swan Ganz y monitorizar el gasto cardíaco. En fin, como podrán ver, la monitorización es una monitorización bastante exhaustiva y hace que ya los errores o las posibilidades de muerte intraoperatoria disminuyan al máximo. Ya casi imposible decir que un paciente falleció por causa de anestesia. Muy bien, ¿alguna duda en anestesia general? Nada. Entonces rápidamente vamos a anestesia regional. ¿Cómo actúan los anestésicos locales? Pues actúan inhibiendo la despolarización de los taxones a través del bloqueo de los canales de sodio, calcio, potasio, canales de sodio, cuatro de canales de sodio. Al bloquear los canales de sodio evitan la despolarización de la membrana. Ya vimos esto, ya vimos la anestesia epidural, la central epidural raquídea, trocular, perigénica. Muy bien, revisemos un poquito la anatomía del canal raquídeo para poder entender de qué estamos hablando. Acá ustedes tienen la médula. Rodeando la médula tenemos a la aracnoides. Y por fuera tenemos, esto que ustedes ven acá en verde, es la dura madre. Y pegadito a la dura madre, casi invisible como una telaraña, tenemos a la pía madre. Muy bien. Entonces, cuando yo perforo la dura madre, me estoy llevando también la pía madre. Muy bien. Veamos qué tenemos en cada espacio. Por fuera de la dura madre tenemos este otro ligamento, acá está en amarillo, es el ligamento amarillo. Muy bien. Entre espina y espina, acá tenemos una espina, acá otra, acá tenemos un ligamento que está entre las espinas. Y si está entre las espinas se llama interespinoso. Después corre un nuevo ligamento que va acá sobre las espinas, desde el nivel cervical hasta el nivel sacro, que está por encima de las espinas, es supra. Muy bien. En la siguiente gráfica, ustedes van a ver mejor graficado este corte cadavérico, ustedes lo van a ver mejor. Médula, esta es la porción anterior, acá tiene el cuerpo vertebral, esto es adelante, esto es atrás. Acá tiene la médula, dura madre y ligamento amarillo. Muy bien, entre el ligamento amarillo y la dura madre tenemos este espacio, que es el espacio épido. Y por debajo de la dura madre, todo esto que está en negro es el líquido, el negro es el líquido cefalorraquídeo, ahí deberíamos tener el espacio subdural, también llamado subaracnoideo o raquídeo. ¿Qué tenemos en el canal raquídeo, en el espacio subaracnoideo? Tenemos la médula, tenemos la raíz posterior, raíz anterior. ¿Sí? Raíz posterior, raíz anterior.
y estas dos raíces vienen, se unen acá, y al abandonar el espacio raquídeo, se forma este ganglio que da origen a esta estructura que viene a emerger por acá, que es la, ¿cómo le llamamos a esta estructura? La unión del asta posterior y asta anterior. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Por ahí dijeron. Raíz nerviosa. Esta es la famosa raíz nerviosa. Ya, la unión del asta posterior asta anterior da origen a la raíz nerviosa. Ya, entonces, ¿dónde está la raíz nerviosa? ¿En el espacio sutural? ¿O en el espacio raquídeo? ¿Ah? Ya está por fuera. La raíz nerviosa está por fuera del espacio subaracnoideo o del espacio sutural. Está en el espacio epidural. Ahí empieza a emerger. Entonces, recordemos bien esto. Esto es fundamental si nosotros queremos entender la diferencia entre anestesia epidural y anestesia raquídea. En el espacio epidural, ¿qué estamos bloqueando? Raíces nerviosas. Mientras tanto, en el canal raquídeo estamos bloqueando asta posterior, asta anterior y médula. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá hay una estructura muy importante, esta que ven acá, que es la famosa arteria vertebral. Esta arteria, la arteria vertebral, ¿a quién irriga? Vamos. Vamos. ¿A quién irriga la arteria vertebral? ¿Ah? La médula. Médula. A la médula. ¿Ya? Entonces, a esta arteria hay que tenerle mucho miedo. Ya vamos a ver por qué. Para entender anestesia regional, tenemos que darle un vistazo a lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Qué sabes del sistema nervioso autónomo? Muy bien, parasimpático y simpático. Doctora, de rojo. ¿Dónde se origina el parasimpático? Ya no me digas exactamente el nombre del músculo, pero por lo menos el órgano. El órgano. Cerebro, a nivel del cerebro. A nivel del cerebro. Muy bien. ¿Y cómo llega hasta el resto del organismo? Hay un nervio famoso. ¿Ah? Vago. Muy bien, el vago. ¿Y el simpático? ¿Dónde nace el simpático? Nada. No. En la médula espinal. El simpático, a diferencia del parasimpático, nace a nivel de médula espinal. Y lo hace a nivel de dos núcleos. El núcleo cérvico-torácico, que está por acá, que va a inervar los órganos del diafragma para arriba, es decir, tórax, corazón, glándulas salivales, ojos. Y tenemos el otro núcleo que es el tóraco lumbar. Y este tóraco lumbar da inervación a todo lo que son órganos abdominopélvicos. Intestinos, riñones, genitales, vejiga. ¿Ya? Entonces son los dos núcleos. ¿Y por qué es importante que revisemos esto? Cuando yo coloco anestesia, epidural o raquídea, estoy administrando anestesia más o menos a este nivel.
y se va a desplazar tanto hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si yo coloco mi anestesia acá a este nivel, estoy haciendo un bloqueo sensitivo, bloqueo motor, y además estoy bloqueando al simpático. ¿Y qué va a pasar si bloqueo al simpático? El bloqueo sensitivo y el bloqueo motor lo estaba buscando, es lo que quería de la anestesia. Pero ¿qué pasa con el bloqueo del simpático? ¿Ah? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo se va a manifestar todo eso? Ya, broncoconstricción. Va a disminuir la presión, la frecuencia, va a aumentar la saturación, la cantidad. Debería aumentar todo eso, ¿no? El problema es que yo solamente estoy bloqueando acá a este nivel, estoy bloqueando a qué porción del sistema nervioso simpático. Solamente el tóraco lumbar, o sea, estoy bloqueando la porción abdominal, la porción torácica, toda la estoy bloqueando. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que primero el control de la presión arterial. El control de la presión arterial básicamente va a estar dado por esta porción tóraco-lumbar. ¿Por qué? Porque esto va a inervar los músculos los vasos retroperitoneales, del peritoneo, todos estos que son más o menos el 60-70% de la vasculatura corporal. Entonces, básicamente es el gran responsable de la resistencia. Entonces, si yo estoy bloqueando el parasimpático, no va a haber vasoconstricción, va a haber vasodilatación. ¿Y qué va a pasar con mi presión arterial? Va a caer. Muy bien. Esta es una de las complicaciones de la anestesia epidural y de la anestesia raquídea, la caída de presión arterial. Cuando la presión arterial, yo coloco anestesia y mi presión arterial cae, estoy contento porque sé que mi anestesia ha sido exitosa. Pero ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca, si cae la presión arterial, ¿qué debería pasar? Disminuye. ¿Ah? Aumenta. ¿No? Eso es el fisiopatología. Si cae la presión arterial, para mantener el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Eso es lo normal en un estado de caída de presión arterial. En el caso de la anestesia, no se produce taquicardia refleja. Es el único caso de caída de presión arterial donde no hay taquicardia refleja. Por el contrario, tiende a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué? A ver, cuéntanos. Se supone que un estado fisiológico normal lo que tiene es aumentar la frecuencia cardíaca, pero justamente al estar bloqueando todo el sistema nervioso simpático que se va a inhibir, y obviamente eso es lo que va a compensar. Bien. Cuando nosotros tenemos un shock séptico, un shock hipovolémico, un shock neumogénico, lo que sucede es que los vasoreceptores registran esta caída de presión arterial, se liberan mediadores y se produce la taquicardia. Esos mediadores llegan al corazón y aumenta la fuerza de contracción del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Es un mecanismo neuroendocrino. En el caso de la anestesia no, porque yo estoy bloqueando acá, no estoy produciendo anestesia, estoy bloqueando la sensibilidad, por lo tanto no va a haber liberación de mediadores. Y al no haber liberación de mediadores, pues mientras acá están sufriendo con la vasodilatación, la porción superior que inerva el corazón disminuye. Esta porción sigue de fiesta porque a ellos no les pasa absolutamente nada. Entonces el corazón no sabe que hay hipotensión y él sigue latiendo normal. Es más, todavía se relaja y empieza a disminuir su frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces vamos viendo la primera complicación de la anestesia epidural y de la anestesia raquídea, es la hipotensión.
¿Para qué utilizamos la anestesia epidural? La anestesia epidural la podemos utilizar como anestesia quirúrgica para ciertas cirugías. Podemos utilizarla como analgesia de trabajo de parto, como analgesia postoperatoria o manejo del dolor crónico. ¿Por qué tiene estas aplicaciones? Porque en el espacio epidural nosotros podemos dejar un catéter. Como ustedes ven acá, está ingresando una aguja epidural y por el interior de la aguja estamos dejando esta manguerita que es un catéter epidural. Dejamos el catéter, retiramos la aguja y por ahí podemos seguir administrando dosis de anestésico local para producir analgesia de trabajo de parto en dosis bajitas de lidocaína que inhiban la sensación dolorosa, pero no inhiban la motilidad, la fuerza de contracción muscular para no inhibir el pujo y pueda continuar con su parto. Podemos producir anestesia en el postoperatorio, cirugías de tórax, cirugías abdominales, muy dolorosas como la esterectomía, en la que se acciona mucho nervio. Podemos colocar un catéter y también administrar dosis bajitas de opioides o de anestésicos locales por el catéter para calmar el dolor por 24, 48, 72 horas. Y podemos ir mucho más lejos todavía en esos pacientes con cáncer que tienen dolor, que ya la morfina no les hace nada, con altas dosis de analgésicos y que no responden, pues les ponemos también su catéter, les vamos a administrar dosis pequeñitas de anestésicos locales que van a producir un bloqueo sensible. Esta es la última línea de defensa. A diferencia, la anestesia raquidia solamente solamente se utiliza para analgesia quirúrgica, anestesia quirúrgica, no tiene otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque ahí no puedo colocar catéteres por la posibilidad de lesionar la médula. No se olviden que la médula no tiene capacidad de regeneración. Si la lesiono, la prevé para toda su vida. Vamos a hacer un ejercicio antes de continuar. Vamos a imaginar que tengo un paciente al que voy a operar de vesícula. Para yo operarlo de vesícula tengo que bloquear aproximadamente T5, T6, T7. A este paciente le pongo una anestesia raquídea que me bloquea esa zona. La cirugía se realiza con éxito, no hay mayor problema, pero de pronto el cirujano me dice, oye, ¿sabes qué? Este paciente es prostático y me va a hacer, estoy seguro que en el postoperatorio me va a hacer una retención urinaria. Quiero colocarle una sonda vesical. Para colocar la sonda vesical voy a estimular las dermatomas genitales que son S2, S3. Que si le pongo la sonda vesical con anestesia raquídea, ¿mi paciente va a sentir dolor o no va a sentir dolor? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice, doctora? ¿Va a sentir dolor o no? ¿No? ¿Por qué? Anestesiado. ¿Puedo también una explicación? ¿Siente dolor o no siente dolor? ¿Siente dolor o no siente dolor?
¿Qué estamos bloqueando en una anestesia raquídea? ¿Qué estructura nerviosa estamos bloqueando? ¿Ah? ¿A quién estamos bloqueando? A médula. Entonces, la sensación de S2, S3, vamos a estimular la zona genital, va a entrar a la cola de caballo, sube por el colon medular, empieza a avanzar por la médula, llega a T5, T6, y ¿qué se encuentra? ¿Qué pasa con la médula? ¿Ah? No llega, porque la médula está anestesiada, entonces el impulso no pasa, es como si le hubiera puesto una compuerta ahí. Entonces el impulso no llega al cerebro. Entonces, ¿hay dolor? No hay. Perfecto. ¿Y si utilizo en vez de anestesia raquídea una epidural? ¿Por qué? ¿Fuerte? Porque en la anestesia epidural arranca de donde se le ha puesto y 2 o 3 veces. ¿A quién estoy bloqueando? ¿Qué estructura estoy bloqueando? Raíces nerviosas. Muy bien. Estoy bloqueando raíces nerviosas. Y si bloqueo raíces nerviosas, ¿qué pasa con la médula? Está normal. Entonces estimulo S2, S3, la sensibilidad sube con la cola de caballo, colon, médula, y la médula está libre. Llega hasta el cerebro. Entonces le va a doler. Sí, le va a doler. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una anestesia epidural y una anestesia raquídea? La anestesia epidural es sectorizada, es un sector del cuerpo nada más. Es un sector del cuerpo el que voy a anestesiar. Por debajo y por encima va a haber sensibilidad. En cambio, la anestesia raquídea es desde el sitio del bloqueo hacia la punta de los pies. El siguiente semestre ustedes van a hacer obstetricia. ¿O este semestre? Ok. En el siguiente semestre ustedes cuando hagan obstetricia van a entrar a las cesáreas. Y en las cesáreas van a ver que a la gestante le ponen la epidural, la viste, está lista para empezar la cirugía, para hacer la incisión, y la paciente, doctor, no me toque, doctor, porque todavía no estoy anestesiada, mire cómo muevo mi pie. Y levanta la pierna, mueve los pies. Típico. Van a ver que eso sucede. Anestesia epidural. Esta zona de acá está bien anestesiada, que es donde vamos a operar. Pero por debajo está libre y está moviendo, está bailando. ¿Qué complicaciones? ¿Hasta qué hora tenemos clases? 4. ¿Qué complicaciones podemos tener adicionalmente? A ver. Habíamos hablado de esta estructura, de acá, que es la arteria vertebral. ¿Dónde se metabolizan los anestésicos locales? En el hígado. Eso quiere decir que si yo aplico lidocaína en el espacio de epidural, esta lidocaína para metabolizarse tiene que ser recogida y llevada al hígado para metabolizarse. ¿Quién la lleva? La sangre. Entonces el tejido vascular que hay acá en el espacio epidural la recoge, la lleva hasta el hígado para metabolizarse. Si yo quisiera hacer que la anestesia dure más tiempo, ¿qué hago? Le aplico un vasoconstrictor. En este caso aplicamos epinefrina. ¿Qué va a hacer la epinefrina? Produce vasoconstricción, cierra los vasos y por lo tanto no hay mucha circulación, no va a recoger la lidocaína muy rápido y va a hacer que dure más tiempo. Es un artificio que utilizamos para prolongar el tiempo de la anestesia. ¿Qué pasa si mi paciente es muy sensible a la epinefrina o me excedo en la dosis de epinefrina?
pues puede suceder que esta arteria vertebral haga una vasoconstricción. Hace una vasoconstricción que dura 20, 30, 40 minutos y me va a dejar sin irrigación aquí a la médula. ¿Qué va a pasar con la médula? Isquemia. ¿Cómo se traduce clínicamente? Paraplegia. Es una de las complicaciones de la anestesia regional, la paraplegia. ¿Qué otra complicación han leído ustedes de la anestesia regional centinela? La hipotensión arterial materna. Ya hemos hablado que normalmente hay hipotensión, pero cuando tenemos una cesárea, cuando tenemos una gestante a la que le administramos epidural o raquídea, ahí esta se llama hipotensión arterial materna porque adquiere ciertas cualidades. Por ejemplo, nos da hipotensiones muy severas, muy severas. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un paciente o una mujer para hacerle una cirugía de hernia y me ingresa con 120, 70 de presión y le pongo anestesia epidural o anestesia raquídea, ese 120, 70 le puede bajar hasta un 100, un 90, con 60, ¿no? Una hipotensión ahí todavía tolerable. Pero en el caso de que la paciente ya fuera una cesárea, esta hipotensión puede ser tan dramática como un 50-30, un 50-20, un 40, o a veces me quedo sin presión. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué es tan dramática la caída de presión en la gestante? ¿Idea? ¿Por qué es la caída de presión? ¿Sí? ¿A qué podrías atribuir la caída de presión? ¿Ah? Profesor. Tenemos la caída de presión propia de la vasodilatación del bloqueo simpático. ¿Qué más puede influir? ¿Cuánto pesa el bebé? 3. Ya, el líquido cefalorraquídeo. 1, 1,5. Ya 1, ya vamos a poner un oligoamnios. Ya tenemos 4 kilos. ¿Y el útero? Unos 2 kilos más. 5 kilos. Imaginen ustedes a la gestante echada del cúbito dorsal y de pronto los músculos abdominales se relajan, pierden tono por efecto de la anestesia y todos los 5 kilos del útero caen y aplastan a quién. ¿A quién? ¿Y a quién más? La aorta todavía tiene cierto tono, ¿no? ¿A quién más? A la cama. Aplastan a la cama. Entonces tenemos hipotensión por el bloqueo simpático y tenemos que la cava se ve aplastada por esos 5 kilos que le caen directamente. Entonces no hay retorno venoso. Todo eso hace que la presión arterial se vaya a subir. Entonces, mágicamente, ¿cómo recuperamos la presión arterial? Podemos administrar algún vasopresor para tratar de compensar, pero en realidad cuando el cirujano hace la incisión en el abdomen y descomprime, la presión bruscamente recupera sus puntos. Entonces esta es la hipotensión materna. Acá tenemos un casito especial que es la punción venosa epidural accidental, que se asocia mucho. Esta punción venosa no
No se olviden que el espacio epidural está lleno de grasa y vasos sanguíneos. Entonces algún vasito se puede cruzar, lo lesionamos y puede generar un hematoma que puede comprimir una raíz nerviosa y generar una zona de paresias o parestesias. Otra complicación que tenemos es la cefalea postpunción dural. ¿Alguien ha leído sobre cefalea postpunción? La dura madre es un tejido de protección del sistema nervioso central, pero es un tejido que no tiene fibras elásticas, es como un cartón, entonces no tiene la capacidad de contracción. Y cuando nosotros la pulsamos y retiramos la aguja, va a dejar un orificio en la dura madre. ¿Y qué va a pasar con ese orificio de la dura madre? El líquido cefalorraquídeo sale y se va al espacio epidural. Cuando la producción de líquido cefalorraquídeo compensa la pérdida de este por la punción, no pasa nada, nuestro paciente está feliz, no tiene molestias. Pero cuando la pérdida de líquido cefalorraquídeo supera la producción, ahí tenemos un problema. Se pierde el líquido cefalorraquídeo y ¿qué hace el líquido cefalorraquídeo? Es un colchón para el cerebro, ¿no es cierto? Lo protege y hace que ese colchón se pierda. Entonces cuando mi paciente está parado o sentado, la gravedad hace que el cerebro tienda a ir hacia abajo. Y como el líquido cefalorraquídeo se ha perdido, se tracciona el cerebro. ¿Y por qué duele? A ver, imaginemos la bóveda craneal. Tenemos la bóveda craneal y el cerebro está acá flotando. El cerebro, si no hubiera el líquido cefalorraquídeo, estaría golpeándose contra el cráneo y lesionándose. ¿Sí? Entonces, la naturaleza hizo que hubiera líquido cefalorraquídeo para acolchonar el cerebro y no se golpeara. Pero el líquido no basta, ¿no? Porque si yo hago un movimiento brusco para acá, el cerebro viene de este lado, el líquido se viene para este, igual se golpearía. Entonces lo que tenemos que hacer es que mi cerebro quede aquí al centro y que no esté jugando ahí sin golpearse. Entonces debemos tener algunas anclas que lo lleven a mi cerebro a que esté pegado a la bóveda craneal, a los diferentes lados de la bóveda craneal y no se mueva, vaya ahí nada más sin ir al extremo. ¿Quién forma esas anclas? Los plexos venosos. Entonces, esos plexos venosos que van desde el cuero cabelludo, atraviesan el cráneo, ingresan al cerebro, son los encargados de anclar al cerebro. Cuando el cerebro cae por efecto de la gravedad, estos plexos venosos se elongan y se produce el dolor. El paciente se recuesta, el cerebro deja de tener el efecto de la gravedad, regresa a su lugar y la cefalea cae. Es una cefalea ortostática. Entonces, cuando hablan de cefalea ortostática, hablan de patognomónico de una cefalea postpunción dural. ¿Qué otras características tiene esta cefalea postpunción dural? Pues compromiso de pares craneales. Los pares craneales emergen del tronco cerebral y llegan a su sitio de acción a través de pequeños orificios en la base del cráneo. Por ahí llegan al oído, llegan a la zona mandibular, etc., ¿no? Entonces, cuando el cerebro se tracciona, automáticamente tracciona también esos pares craneales que tienen muy poco espacio para recorrer y comprometen los pares craneales. Entonces, manifestaciones de la cefalea, aparte del dolor postural, diplopia, acúfenos, trastornos del oído, adormecimiento, mioclonías faciales, ¿no? Todas esas cosas. Muy
Muy bien. Tratamiento de la cefalea postpunción. Analgésicos. Obviamente. ¿Qué más? Tenemos que aumentar la producción de líquido cefalorraquídeo para compensar la pérdida. Este orificio de la dura madre va a demorar más o menos unos 3 días en cerrar. Entonces, ¿qué le damos para aumentar la producción de líquido cefalorraquídeo? El chocolate. ¿Qué más? Cafeína. La cafeína. No le van a dar no le van a dar sublime, le van y le compran un milky a la médica. ¿No? Café pasado. Eso aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Otra complicación grave que tenemos de la anestesia epidural y anestesia raquídea es la anestesia masiva, su función accidental de la dura madre. El volumen de anestésico local que administramos en una anestesia epidural es de paso de 20 a 25 centímetros, mientras que en la raquídea 3 centímetros como máximo. Entonces, si accidentalmente perforo la dura madre y le administro los 25 centímetros o 20 centímetros destinados al espacio epidural, los aplico del espacio raquídeo, todo el líquido cefalorraquídeo se va a mezclar con la anestésico local y todo el sistema nervioso central se anestesia. Entonces, se anestesia el cerebro. Entonces va a haber pérdida de conocimiento, va a haber depresión del sistema nervioso central, va a haber depresión del sistema vasomotor y, por lo siguiente, paro cardiovascular. Es la complicación más grave de la anestesia epidural. Tratamiento: reanimación, soporte, vasopresor, aumentar la frecuencia cardíaca. Nos rezamos un par de rosarios esperando que pase el efecto del anestésico local, que se metabolice y el paciente debería. Y si queremos apurar el metabolismo del anestésico local, y si disponemos lípidos, solución lipídica, una solución lipídica endovenosa va a jalar el anestésico local hacia la sangre y lo va a ayudar a su metabolismo. ¿Qué más tenemos de complicaciones? Pues las neuropatías, las infecciones, si no se hace una buena asepsia. Y lo que sí llama la atención y es bueno que ustedes tengan en cuenta es las lesiones de las radiculopatías, las meningitis, todas estas cositas. Y esto, más que por infección, se debe a complicaciones de las vainas del mielina, la radiculitis, la radiculitis basal. ¿Qué pasa? Las vainas de mielina de los nervios son como el protector de un cable eléctrico. Entonces los alcoholes dañan ese protector, esa capa de mielina. Y al dañar la capa de mielina, inhibe la transmisión nerviosa. ¿Cómo podríamos nosotros introducir alcohol en los nervios? ¿Se les ocurre alguna manera? Son los preservantes de los anestésicos locales. A través de los preservantes es que entran los alcoholes. Los preservantes son metilparabenos, un alcohol, y ayuda no ayuda, sino destruye la capa de mielina. Entonces,
nosotros, por ponerles ejemplo, la lidocaína. La lidocaína que nosotros utilizamos al 2% viene en tres presentaciones. Viene una que viene en empaque transparente con etiqueta celeste. Ese es lidocaína pura, lidocaína al 2% pura, sin preservantes, sin epinefrina. Esa se utiliza para anestesia epidural, para anestesia raquídea, cualquiera de las dos, para anestesia periférica, o sea, se utiliza para todo. Tenemos otra lidocaína que viene en empaque frasco transparente con etiqueta amarilla. Esa es lidocaína 2% con preservantes, con metilparabeno. Esa solo se puede utilizar para bloqueo periférico, infiltraciones locales, bloqueo de un nervio orbital, el radial, los intervertebrales. Pero de ninguna manera se puede utilizar en anestesia epidural o anestesia raquídea. Eso sí van a producir lesión de la vaina de mielina y eso es irrecuperable en el sistema nervioso central. Y la tercera presentación de lidocaína es la que viene en empaque nacarado con etiqueta azul. Esa es lidocaína al 2% sin preservantes con epinefrina. Sin preservantes, pero con epinefrina. Esa no es para anestesia periférica, no es para anestesia raquídea, solamente es para anestesia epidural. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya entrando a los últimos 5 minutos, lo que ustedes ven acá es una representación de cómo han evolucionado los bloqueos periféricos. Hace algún tiempo, hace algunos años, cuando hacíamos bloqueos periféricos, se hacían en base a reparos anatómicos. Entonces, estamos en la actualidad, ¿no? Sí, doctor. Hacían bloqueos periféricos. Entonces, ustedes le pedían al paciente, le decían, estira tu brazo, voltea tu cara para allá, yo voy a introducir una aguja. Y cuando tú sientas un rayo en tu brazo, me avisas. Ya. Entonces, tú lo posicionabas y decías, en la unión, si divido a mi clavícula en tres partes, en la unión del tercio externo con el tercio medio, ahí me voy a encontrar con la bifurcación de las dos ramas del esternocleidomastoideo. Si por ahí introduzco mi aguja, voy a chocar con el plexo braquial. Entonces, efectivamente, yo venía, introducía mi aguja por acá y llegaba más o menos acá. Entonces, metía mi aguja y efectivamente mi paciente llegaba un momento que me decía, ¡ya! Y sentía, ustedes veían cómo el brazo empezaba a tener espacios. Entonces, inyectaban sus 20 centímetros de anestésico local y procedían, esperaban sus 15 minutos, procedían con la cirugía y su paciente empezaba a saltar. Era un fracaso de los bloqueos nerviosos. ¿Por qué? Porque mi aguja entraba, llegaba acá, contactaba con esta porción superior y depositaba mi anestésico acá. Pero ¿qué pasaba con las partes media e inferior? No me llegaba el anestésico. Entonces, no había un buen bloqueo nervioso. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué estamos haciendo? Ahora estamos utilizando la ecografía. Porcentaje de éxito en los bloqueos en base a reparos anatómicos, 10%. 1 de cada 10 tenía éxito. Ahora con ecografía la situación ha cambiado. ¿Por qué? Porque mientras estoy haciendo mi ecografía, estoy introduciendo mi aguja bajo visión directa. Esto es lo que estoy viendo en la pantalla. Entonces acá puedo identificar todas las estructuras. Estas líneas horizontales que ustedes ven acá son el músculo celular subcutáneo. Acá esta mancha blanca que ven acá es la
pleura, por lo tanto acá ya tengo pulmón, ya no tengo el riesgo de meterme aguja y producir un pneumotórax. Estoy viendo esta estructura redondeada que es mi arteria subclavia. También estoy mirándola, por lo tanto no tengo el riesgo de transportar y producir un hematoma. Entonces, esto que ustedes ven acá es la aguja. Acá está la punta de aguja. ¿Y cuál es el nervio? ¿Cuál es el plexo? El plexo es este. Esto que parece una campanada de abeja, este es el plexo de abeja. Entonces, ha entrado mi aguja, estoy posicionado en la porción superior, acá voy a infiltrar 10 centímetros del exceso colocal, voy a retroceder, reoriento mi aguja hacia acá, 5 centímetros más atrás, reoriento, infiltro acá, 10 centímetros más y tengo anestesiado todo el plexo. Sin dañar órganos. Entonces, porcentaje de éxito, 100%. Esa es la evolución de la anestesia regional. Muy bien, ¿alguna duda?